Bueno, como les venía diciendo, bueno, ¿qué es lo que la pregunta es? ¿Qué es lo que considero que le pasó? Las motos son increíbles, esas motos de mierda, pero bueno, ¿qué es lo que considero que le pasó a Estados Unidos, no? A ver, en la década de 1970 surge una corriente de orientación sociopolítica compuesta de un enfoque económico en la cual quiere administrar todos los aspectos de una sociedad por medio de las posibilidades y recursos que brinda el mercado. Pero no es en los términos de dinámica y capacidad competitiva de una empresa, sino más bien en términos corporativos, llevando a que el Estado nacional, ¿sí?, el Estado abandone las funciones que normalmente tenían, las responsabilidades sociales, en pro del mismo y la libre regulación entre particulares y corporaciones. Voy a repetir de vuelta, ¿sí? En los 70, en el año 1970, durante esa década básicamente, surge una corriente sociopolítica compuesta de un enfoque económico por la cual quiere administrar todos los aspectos de una sociedad por los recursos mediante recursos que brinda el mercado. Pero no son los recursos en términos de capacidad y competitiva de todo tipo de empresas, sino de las corporaciones, es decir, de los elementos corporativos. Básicamente también incluye elementos financieros, ¿no? El Estado abandona las responsabilidades sociales en pro de esos elementos corporativos financieros y la libre regulación entre particulares y nosotros como ciudadanos y consumidores y las corporaciones, ¿sí? Esta ideología económica de orientación sociopolítica, conocida como neoliberalismo, tendrá un enorme impacto a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, lo que ocurrió en realidad en el caso de Estados Unidos fue, primero, que Estados Unidos se fue muy a la socialdemocracia, ya en los años 70, tirando más bien para los 80, cuyo esquema, la socialdemocracia, cuyo esquema económico está orbitando en los esquemas o en el sistema de transnacionalizaciones que proponía el globalismo, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hace la socialdemocracia. La socialdemocracia es el elemento político del globalismo. ¿Qué es lo que probó? De hecho, a ver, ¿qué es lo que se provocó con esto? A Estados Unidos, a irse a la socialdemocracia, básicamente concebió la transnacionalización como una de sus banderas a difundir, ¿sí? Es decir, el sistema plutócrata partidocrático de Estados Unidos, porque no había mucha diferencia entre republicanos y demócratas, promovían la transnacionalización y el capital financiero. Bueno, de hecho el enfoque donde se mira la situación es muy claro. A causa de la interdependencia asimétrica que fueron estableciéndose con la internacionalización de los sistemas productivos y comerciales, la interdependencia que se fue estableciendo con la internacionalización de los sistemas productivos y todo el comercio, la transnacionalización tiene que ver con esto. Por votus propio se ha facilitado el despegue de sus competidores estratégicos, como es el caso de China, ¿sí? China despegó en el mundo globalista como competidor estratégico de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos, no? ¿Qué es lo que dejó el globalismo en general para todos los países? Para todos los países del mundo, no para todos. Para los subdesarrollados básicamente los mandó a niveles que se comparan con África, y los países desarrollados fue mermando un poco todo su sistema social
su esquema y su sistema de infraestructura, estoy hablando de Europa y Estados Unidos, ¿sí? Así también como todos sus moldes sanitarios, moldes de ciertas contenciones políticas, ¿no? Bueno, todo eso fue mermando mucho y fue quedando todo eso en manos de las supranacionales. Entonces, ¿qué es lo que el globalismo le dejó a Estados Unidos? A ver, la liberalización de los esquemas comerciales, se le sumó la recomposición geopolítica, ¿sí? Y como hecho destacable es que 30 años después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo estatal chino, que es una forma política, que su forma política consiste en un colectivismo de fuerte control social y un modelo de una cosa llamada economía socialista de mercado, ¿sí? Eso es el capitalismo estatal chino, ¿sí? Control social y economía social de mercado, ¿sí? Su enfoque, ¿sí? Su desarrollo se enfocó con miras a su integración al globalismo. Por eso yo dije, a ver, el globalismo lo que provocó fue el despegue de competidores estratégicos de Estados Unidos. Y no es concretamente Europa, sino más bien la fuerte es China. La integración al globalismo por parte del aparato burocrático chino, del Partido Comunista de la República Popular Chino, se hizo una alianza. Hay dos elementos puntuales, que es por el medio donde China va a extender su influencia geoeconómica, ¿no? Esta influencia geoeconómica, porque es muy difícil explicar esto, esta influencia geoeconómica de China está apoyada en dos formas convergentes que es producto de la alianza con el globalismo. La alianza con los bancos transnacionales o el capital financiero es el primer elemento, y después el basamiento de una clase media en ascenso, basado en el consumo expansivo de la industria liviana y de la reconversión energética. Es decir, China se alió al capital financiero y en su interior nacional, digamos, se basó en el consumo de la clase media china, ¿sí? En el ascenso de la clase media china, basado en el consumo de la industria liviana y la reconversión energética, que es ser autosuficiente energéticamente. Por ejemplo, en gasolina. China no es un país que importa gasolina, porque China produce lo que consume de gasolina. Es diferente de Estados Unidos, que tiene que importar, ¿sí? Importa todo el petróleo. A ver, ¿qué es lo que más o menos queda en claro de todo esto? El orden internacional liberal le cuesta demasiado caro a Estados Unidos, y los éxitos económicos de China dan al traste con ese mismo orden que el globalismo llama democracia, mientras que los republicanos con Donald Trump, son mucho más visionarios y lo colocan en estos términos: China crece y Estados Unidos paga la fiesta. Por eso la cuestión de la guerra comercial con China, que no es una guerra comercial, Estados Unidos está protegiendo sus productos y está cobrando altos aranceles, sobre todo los productos que vienen de China, ¿sí? Porque China ya vivió ese proceso de influencia geoeconómica apoyada por los bancos, por el capital financiero y por su ascenso, su clase media, básicamente al consumir todo lo que fabricaban, o sea, una buena estrategia económica, sobre todo ser autosuficiente en términos de energía, para poder ser una potencia económica aliado al capital financiero. Si no hay capital financiero, mucha potencia no puede ser, ¿no? Y Estados Unidos es, según la administración Trump, que hay muestras de eso, Estados Unidos es el que financió todo eso, ¿no? Siendo así, entonces China une su porvenir a los intercambios comerciales de orden global, y la pérdida de los trabajadores estadounidenses en manos de China
fueron del orden de los $7.500.